Alfredo Urdaci, una de las personas con mayor poder a nivel informativo en España de los años 1998 hasta 2004. Él dirigió los servicios informativos de Radio Televisión Española y fue el último jefe de Leticia Ortiz, con todas las connotaciones que esta frase lleva. Fue su pareja en el telediario Segunda Edición, la edición estelar, que hacía más audiencia en esos momentos, y en una etapa bastante convulsa a nivel político en esa segunda legislatura de José María Aznar. Su nombre cobra ahora relevancia con todo este escándalo de Jaime del Burgo. Alfredo Urdaci ha escrito varios libros, entre ellos uno sobre televisión española, donde hablaba de Leticia Ortiz. Además, hay que sumar a ello declaraciones durante todos estos años y hasta un monólogo que parece que no sentó nada bien a la reina. Vamos a analizar el pasado de Leticia en televisión española y también la actualidad marcada por ese escándalo de Jaime del Burgo y Leticia en torno a la figura de Alfredo Urdaci. Empezamos. Jesús Alfredo Urdaci Iriarte, profesional de televisión española, estudió en la Universidad de Navarra, vinculada al Opus Dei. Él entró en 1985 en el ente público y estuvo sobre todo trabajando en Radio Nacional de España. Es entre el 93 y el 96 cuando se le manda de corresponsal a Roma, y en el 98 cuando adquiere probablemente el mayor logro de su carrera, haciéndose cargo de la dirección de los informativos de Radio Televisión Española, sucediendo a Ernesto Sáenz de Buruaga. 2 años antes, a Aznar, el PP había ganado las elecciones, habían colocado a un Ernesto Sáenz de Buruaga que había engrisecido un poco la imagen que tenían los informativos anteriormente dirigidos por María Antonia Iglesias, vinculada al PSOE. Ernesto Sáenz de Buruaga estuvo solo 2 años antes de pasarse a Antena 3 y fue a Alfredo Urdaci quien tomó las riendas de los informativos, modernizándolos y, curiosamente, aunque María Antonia Iglesias y Alfredo Urdaci eran gente puesta por el partido político de turno, se les considera todavía una de las mejores etapas, por lo menos a nivel televisivo. Yo no voy a entrar en política, por la manera en la que tuvieron de modernizar y actualizar los telediarios. Siempre se ha especulado cómo entró Leticia a Televisión Española. Todos conocemos una carrera ascendente, empezando escalón tras escalón. Aquí en España empezó en Bloomberg, luego se pasó a CNN Plus y finalmente a Televisión Española. Llegó en el verano del año 2000 y Alfredo Urdaci cuenta en su libro Días de ruido y furia que le llamó la atención su currículum, que a su vez fue pasado, curiosamente, por un amigo de su padre, Jesús Ortiz. En las fechas en las que estamos hablando, hay que decir que había una nula relación, según el libro de David Rocasolano, entre Leticia y su padre Jesús Ortiz a raíz del divorcio con Paloma Rocasolano. Leticia decide ponerse de parte de su madre y no quiere ni oír hablar de su padre, que en esos momentos estaba iniciando una relación con Ana Togores. Leticia empieza como sustituta en Informe Semanal, un programa bastante fuerte, en el que mucha gente se pelea curiosamente por ser parte de él, ¿no? Los profesionales de televisión española lo consideran de alguna manera la joya de la corona dentro de todos los programas que hay. De ahí Leticia pasa al Matinal, donde está 1 año. La mandan de corresponsal en Washington, en Nueva York, y también se hace cargo de la cobertura del Prestige.
En su momento se especuló con la buena sintonía y química que había entre Alfredo Urdazi y Leticia Ortiz. Curiosamente, aquí bailan mucho las versiones. Urdazi se refiere a ella, pues bueno, como una simple compañera con la que mantenía buen rollo y de alguna manera tenían buena relación. La historia que viene por parte de Leticia, y no por parte directa de ella, pero sí por parte de periodistas amigos, es que Leticia no tragaba mucho a su jefe. El asunto es que, como digo, Alfredo Urdazi se hizo cargo estos años del telediario y los últimos 2 o 3 fueron bastante convulsos a nivel informativo. De hecho, se produce ahí jurisprudencia en el momento en el que por primera vez Televisión Española es condenada por manipulación informativa por una pieza del telediario de Alfredo Urdazi por una huelga general. A todo esto hay que sumar la guerra de Irak, el no a la guerra, el Prestige y Urdazi, bueno, pues ejerciendo prácticamente de heraldo del gobierno de entonces, que era el de José María Aznar. Él cuando llega Zapatero al poder en el año 2004, sale de Televisión Española, pide una excedencia de 10 años y se dedica, bueno, pues a escribir libros, a contestar a todas las polémicas que hubo durante su mandato como director de los servicios informativos. En ese libro que ahora vamos a analizar y que cuenta cosas de Leticia muy interesantes, ajusta cuentas y luego pues se dedica a colaborar en programas, a presentarlos e incluso participa en un programa de monólogos de La Sexta que se llama El Club de Flo. Ahí hace un monólogo sobre Leticia que, según dijeron en su momento, no le sentó nada bien a la reina. En el año... bueno, después de todo esto, ejerce como director de comunicación de El Pocero. El Pocero era un constructor que hizo unos pisos en Seseña, que estuvo relacionado, bueno, pues con algunos casos de corrupción. Tenía muy mala fama como empresario y Alfredo Urdazi logró posicionarlo y de alguna manera blanquear su imagen de cara a la luz pública. Hasta el año 2014, bueno, en 2014 fue el último año que supimos de él, al menos mediáticamente, porque le encargaron dirigir los informativos de 13TV. Ahí pasa muy poco tiempo, realmente fue una salida un tanto rara. Urdazi ya no era, digamos, tan cercano a la derecha ni a la izquierda, sino que pretendía hacer un ejercicio de objetividad, no acercándose tanto a los políticos que en momentos anteriores de su vida le dieron muchos disgustos. Es en 2014 cuando pide su reingreso en Televisión Española y bueno, pues se le deniega. Esto no se resuelve hasta este mismo año, 2023, en el que ha podido volver a el ente público, eso sí, por la puerta de atrás, como un simple redactor del programa cultural La Aventura del Saber. ¿Qué contó Alfredo Urdazi? ¿Qué declaraciones ha hecho durante todo este tiempo sobre Leticia? El libro de Días de Ruido y Furia nos arroja información al respecto. Leticia Ortiz, una princesa en Torre España. Este es uno de los capítulos de este libro que dedica Urdazi a hablar de su relación con Leticia, empezando con que no todos los días se sienta uno junto a una princesa. Yo puedo decir que he estado sentado en la mesa del telediario con ella al menos una tarde, a las 9 de la noche, la tarde del viernes 31 de octubre, tan solo unas horas después de escuchar con sus palabras que el compromiso estaba cerrado desde hacía meses y que la relación con don Felipe terminaría en la boda del heredero de la corona, justo con la mujer que yo tenía frente a mí, al otro lado de la mesa de mi despacho, quinta planta de Torre España, a punto de salir para presentar su último telediario. Es en esos momentos donde Leticia, esa misma tarde, le comunica a Alfredo Urdazi qué es lo que va a pasar. El asunto
es que siempre se había dicho que, bueno, pues que la carrera de Leticia, por el noviazgo con Felipe, había adquirido pues esa manera de presentarla al público por parte de Televisión Española. Hoy sabemos que no es así. Esto lo dice la versión de Alfredo Urdaci. También otras coinciden un poco en lo mismo, pero hay otras versiones que realmente pues no coinciden con eso. Confirma lo que he comentado antes, gracias a un realizador de telediarios que era amigo de Jesús Ortiz, pues trajo el currículum de esta chica, le gustó como profesional ante las cámaras, su formación, su presencia en la cámara, tenía frescura, convicción, credibilidad, nervio, elegancia y una belleza firme e inquieta que no conseguía distraer de las noticias que estaba contando. Pasó por Informe Semanal ese verano, luego siguió en el Telediario Matinal y finalmente, bueno, pues como corresponsal, por ejemplo, en Estados Unidos, como hemos dicho antes, en Washington, en las elecciones del 2000. Cuenta más cosas. Aquí estamos hablando un poco del pasado de Leticia en Televisión Española. Es verdad que Alfredo Urdaci no la deja especialmente mal en este libro, pero luego cuenta pues otros episodios que nos hacen pensar que, digamos que el libro de Urdaci es un poco ajuste de cuentas, ¿no? No solo a nivel político, sino también con varios compañeros de Televisión Española. Entre ellos se encuentra esta persona de la que Urdaci dijo que no tenía muy buena relación con la propia Leticia, una persona que conocemos todos. Estoy hablando de Ana Blanco, histórica de Televisión Española, histórica del telediario, más de 30 años ininterrumpidamente, presentándolo en prácticamente todas las ediciones hasta que la retiraron hace poco tiempo y se encuentra ahora en Informe Semanal. Parece ser que Alfredo Urdaci no tenía muy buena relación con Ana Blanco, pero no la ataca directamente. Utiliza a Leticia de alguna manera para tirarla por tierra. Hay varias versiones respecto a esto, pero la de Urdaci dice que Ana Blanco tenía unos celos incomprensibles a Leticia. Es verdad que Leticia no había llegado por oposición a Televisión Española, Ana Blanco tampoco, pero él dijo una frase que le atribuye a la propia Ana, que fue la siguiente: a esta chica le estáis pagando un máster. Y contestación de Alfredo Urdaci: sí, igual que hicieron contigo en la década de los 90, cuando venías de los 40 principales. Al parecer, dicen que Ana Blanco sentía cierta envidia de Leticia. Lo curioso, esta es la versión de Urdaci, que solo sostiene Urdaci. Posteriores versiones sí hablan de que evidentemente Leticia Ortiz y Ana Blanco no eran amigas, entre otras cosas porque no coincidían. Ana Blanco, hacía el Telediario 1 y Leticia el Telediario 2 con Urdaci. No coincidían tanto y no había mala relación. Hay personas cercanas a Leticia que insisten además que la relación era buena y que de hecho, bueno, pues se han visto ya posteriormente al compromiso, posterior a la salida de Leticia de Televisión Española, y que no ha habido ningún problema. Pero al parecer, pues lo que intenta decir Urdaci, no sé con qué motivo, es que en Televisión Española se le tenía como mucha envidia a Leticia Ortiz. De los amigos de Leticia que deja en la televisión, especialmente en Televisión Española, hablaremos en otro vídeo, pero sí conviene decir que mucha de la información que cuenta Alfredo Urdaci en este libro ha sido de alguna manera desmentida o por lo menos dando otra versión. Por ejemplo, un dato que puedo dar es que esta chica que veis aquí, María Oña, hoy directora de comunicación de un gran banco en España, y compañera de Leticia en Televisión Española, era una de sus mejores amigas. Ella siempre aparece en todos los artículos. Leticia hizo muy buena amistad con esta chica, pero también con otra persona
Carlos del Amor, que si no suena su cara os diré que es el responsable de esas piezas que llevamos viendo cada 31 de diciembre en el telediario llamadas El Resumen del Año. José Coronado, José Sacristán y este año Lola Herrera han formado parte de esa ficción a modo de resumen de todas las noticias del año. Estos son dos de los principales amigos que deja Leticia en televisión española y que ellos no se han pronunciado públicamente, pero sí ha habido informaciones que los han apuntado como fuentes, desmintiendo un poco el relato de Urdaci. A partir del libro de Urdaci, que creo que lo publicó, si no me equivoco, en 2005-2006, Jaime Peñafiel se interesa un poco por hablar con él y tenerlo como fuente para que le contara cosas de Leticia. No consiguió nada, incluso tuvieron enfrentamientos televisivos y Jaime Peñafiel desmintió varias de las informaciones que dio Urdaci en ese libro, como una relación idílica entre el propio Urdaci y Leticia. Es verdad que hemos visto, por ejemplo, en la TV Movie de Felipe y Leticia, que se emitió en 2005, que era una realidad falseada, una versión muy edulcorada de la relación de los actuales reyes de España. Pudimos ver cómo directamente ridiculizaban a Alfredo Urdaci. Leticia incluso le llamaba la atención por dirigirse ese famoso episodio en el que se dirige al sindicato Comisiones Obreras como CCOO. Pues una de las escenas de esa TV Movie sale Leticia dejándolo por los suelos y pues a Alfredo Urdaci como un auténtico bufón. Hay quien dice que detrás de esa TV Movie, a pesar de que daba una imagen como bastante irreal de la monarquía, estuvieron por detrás los reyes de España, y que ese episodio con Urdaci, que es el más humorístico de la cinta, que es bastante aburrida, bueno, pues fue como una especie de venganza de Leticia. Leticia nunca ha hablado de este señor, de hecho no tienen relación, pero Alfredo Urdaci siempre que pueden, siempre que le entrevistan, pues hace referencia a su trabajo con Leticia. Bueno, ¿y usted ha visto a Leticia? ¿Tiene relación con ella? ¿Qué le parece esto? ¿Qué le parece aquello? Y eso pues parece ser que a la reina pues nunca le ha hecho mucha gracia. Ya le molesta en sí que críticas a lo mejor infundadas o de gente que no la conoce, pues de Alfredo Urdaci os digo que sí consta que le sientan bastante mal estas críticas. Vale, ¿dónde encaja todo esto de Jaime del Burgo? Porque al final el libro se me ha hecho muy largo y creo que, el vídeo se me ha hecho muy largo y creo que me van a quedar cosas por contar. Bueno, pues un medio publicó hace tiempo, con todo este escándalo de Jaime del Burgo, que curiosamente los dos comparten gentilicio. Tanto Alfredo Urdaci como Jaime del Burgo son navarros y los definen como próximos ideológicamente. Dicen que Alfredo Urdaci sabía muchas cosas de ella, como Jaime del Burgo, y que cayó durante años, aunque en alguna ocasión se le escaparon detallitos. Por ejemplo, su idilio paralelo al compromiso con el futuro jefe del Estado. Urdaci mantuvo una conversación con el abogado Antonio Camuñas y la transcribieron. Dice: hablando de ella, me cuentan que ayer en un programa de Telecinco quedó claro que ya conocen la única historia que no se podía saber. Urdaci responde: cierto, pero entre tanto ruido el asunto pasó desapercibido. Qué poca atención al detalle. Le dice el entrevistador: me temo que ya es solo cuestión de tiempo que estalle el bombazo, como si nos faltara algo para añadir en el cóctel. Y el problema es que la fuente es el mismo. Dice: eso ya es el colmo. Visto lo visto, era inevitable que todo esto acabe como el Rosario de la Aurora. Tampoco descartes que sean fantasías animadas de un ego desmedido.
Todo esto, son tweets del año 2014, esta conversación que mantienen, en esos momentos en Twitter hasta se hacían entrevistas por medio de mensajes, era un poco lo moderno en aquella época, y Alfredo Urdaci se despachó completamente contra Leticia. A él nunca le ha gustado como que le hagan de menos. Él ostentaba un cargo bastante importante dentro del ente público, y Leticia pues era en ese momento una más. Cumplía con su trabajo, pero luego Alfredo Urdaci vendió como que la relación entre ellos era como demasiado cercana. Hace poco reconoció en una entrevista que no la veía desde hace años, y fuentes hasta el propio Peñafiel decía que Leticia no quería oír hablar de él ni en pintura. Tampoco los amigos televisivos de Leticia, que no dejan precisamente bien al propio Urdaci. Yo tengo que decir una cosa en honor a la verdad, aunque he dicho que no me iba a meter en política, pero sí corresponde a hacer una aclaración. Alfredo Urdaci, sí, en su momento se le consideró el heraldo de Aznar. Fue condenado por manipulación informativa. Él mismo cogió la excedencia cuando ganó las elecciones Zapatero, y era una persona muy vinculada a la derecha. Cuando deja Televisión Española se descoca, empieza a dar entrevistas, escribe un libro, colabora en programas, presenta, y digamos que eso pues no se correspondía tanto con la imagen de presentador de telediario como podía ser, por ejemplo, la propia Ana Blanco. Ana Blanco no concede entrevistas, según Pedro Ruiz, que le pidió una en su momento, porque ella considera que al presentar el telediario tiene que mantener una imagen seria. Es un poco el leitmotiv de esos periodistas. Matías Prat, 3/4 de lo mismo. Pedro Piqueras, hasta ahora su jubilación, no ha concedido entrevistas, etcétera, etcétera. En el caso de Alfredo Urdaci, le llamó un poco la atención. Es verdad que no le faltaba el trabajo, pero de esas declaraciones y de su casi ostracismo mediático, pues al final se terminó arrepintiendo, porque los políticos que algún día le impulsaron luego directamente le dejaron caer. Se habló en su momento de vetos reales. Es verdad que nadie entendió por qué, tras pedir su reingreso en Televisión Española, el ente público se negó, y más con un gobierno de derechas en esos momentos comandado por Mariano Rajoy. Un proceso que ha durado 9 años largos, en los que Urdaci pues prácticamente no ha podido trabajar más allá de sus libros. Aquí entra un poco el terreno de la conspiración, porque se habló un poco de vetos reales y demás asuntos. El caso es que ahora, tras una larga batalla judicial, ha podido entrar este año 2023, pero quizás no como él hubiese querido, sino como redactor raso de un programa de la 2, La Aventura del Saber, programa histórico también, pero pues no el programa precisamente más visto de la cadena. En cualquier caso, hay comentarios en redes sociales que afirman que, pues de alguna manera Jaime del Burgo podría invocar a este señor, que en algún momento se convirtió en la pesadilla de Leticia por sus declaraciones en diferentes medios tras el compromiso, tras la boda. Podría invocarlo de alguna manera para comentar cosas de Leticia y hacer más creíble su testimonio. Yo la vinculación y lo único que se ha publicado es que los dos son navarros, que estudiaron en la misma universidad famosa por estar vinculada al Opus Dei, y que son cercanos ideológicamente. Yo esto de la cercanía ideológica, como digo, y por eso he querido hacer esta aclaración, de Alfredo Urdaci ya digo que está bastante descontento, y así lo ha expresado en muchas entrevistas, con la política, porque él de alguna manera se sintió utilizado.
su figura fue menospreciada en un momento en el que Aznar gobernaba con mayoría absoluta y que el último año pues fue especialmente convulso por los acontecimientos que hemos dicho, más el 11M. En cualquier caso, bueno, pues no sé si os gustaría volver a ver a este señor. ¿Creéis que sabe realmente muchas cosas de Leticia? ¿Me he dejado algo en el tintero? Muchísimo, porque de este señor había para hacer un vídeo de 1 hora completa, lo que muestra en su libro Días de Ruido y Furia no coincide con sus declaraciones posteriores, algo que personalmente me llama la atención. Pero como digo, todo lo que me ha faltado, dejarlo en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal. Os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.